Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, ¿sí? Que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Y quiero decirle que hay 277 personas. Está en primera lista allí, plenamente convencido. Bueno, lo que puedo decirles es que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría de lo alto, ¿sí? Y bueno, que podamos ir adelante en todas las cosas que realmente vamos a compartir. Dios bendiga a las hermanas, a los hermanos y a los líderes que puedan haber allí. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Y una de las cosas que debemos entender es como comienza acá leyendo, comienza escribiendo el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Sí? O sea que cada uno de nosotros hemos sido llamados con una vocación, ¿cierto? Y la vocación nuestra es que hemos dicho que Jesucristo es el Señor. Reconocemos que por medio de su sangre conseguimos el perdón del pecado y entramos a la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando habla Pablo acá, llevando, dice: yo pues preso en el Señor, él está diciendo que está sufriendo prisiones por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y está dando una recomendación de cómo nosotros debemos ser. Una cosa que debemos entender, que cada uno de nosotros fuimos llamados con una vocación. La vocación es nuestra fe, ¿sí? O sea, dignos de la vocación, dignos de la fe con que fuimos llamados y que profesamos ser cristianos, ¿sí? Y entonces dice, bueno, si son seguidores de Cristo, está diciendo, sean dignos de la, dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Y ahora dice, ¿de qué forma? Con toda humildad. Que eso es una de las cosas que a nosotros en realidad nos cuesta mucho, lo que es la humildad. Nos cuesta muchísimo ser humildes. Dice, y mansedumbre, también nos cuesta muchísimo a cada uno de nosotros tener mansedumbre. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Esa es otra cosa que nosotros en realidad no tenemos tampoco. O sea que en cuanto a las cosas que nos pide el Señor a través de su palabra, son cosas que si nosotros lo tomamos como debe ser, son mandamientos, ¿sí? Primero que nada dice, bueno, si usted dice que son cristianos, que se vea que son cristianos, ¿sí? ¿Sí? O sea, que se vea la vocación de ser cristiano, ¿sí?
porque vamos a hablar, por ejemplo, las personas, cada persona tiene una vocación por algo, ¿sí? Tiene una vocación por digamos, una profesión, ¿sí? Si cada persona dice, bueno, a mí me gustaría ser carpintero, otro, qué sé yo, chofer, jugador de fútbol, qué sé yo, diferentes vocaciones que tiene cada persona, ¿sí? Bueno, acá está hablando de la vocación que nosotros tenemos, ¿sí? Que es nuestra vocación es seguir a Cristo. Y los requisitos que nos está pidiendo, que primero que nada que se vea que realmente somos dignos de decir que somos cristianos, que podamos decirlo, que no tengan que reprocharnos cosas. Entonces ustedes sean dignos de la vocación que ustedes dicen que tienen en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Sí? Tenemos que andar con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Son cosas difíciles si nosotros miramos siempre que nos cuesta hacer estas cosas, porque podemos estar ahí en momentos muy bien, pero hay momentos en que no estamos en realidad muy bien. Y bueno, la palabra nos manda a eso, ¿sí? Nos manda a que realmente tengamos esas virtudes, esas cualidades, ¿sí? Ahora, fíjense esto, ¿sí? Dice, solícitos en qué? Solícitos en guardar, ¿sí?, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que nosotros somos llamados por un mismo Espíritu, y un mismo Espíritu es el que nos une, ¿sí? El mismo Espíritu Santo nos une a todos. Entonces, dice que tengamos solicitud, que estemos, se puede decir, listos en guardar la unidad del Espíritu, vinculados, ¿sí?, en el Espíritu todos, un vínculo de paz, en un cuerpo, que es la iglesia, ¿sí?, y en espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, estemos unidos en un Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, si nosotros analizamos esta palabra, vamos a ver que estas palabras nos van a decir, sí, muchísimo. Primero que nada dice que fuimos llamados en una misma esperanza de la vocación que tenemos. El único que tenemos, a quien seguimos, es un Señor y un Padre de todos, ¿sí? Padre de todos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también nuestro Padre Celestial. Y dice, el cual es sobre todos, ¿sí?
Fíjense bien que muchas veces la fe nuestra no es una fe suficiente. Es una fe que siempre no nos llega a veces a superar ciertas dificultades que tenemos en la vida, ciertos problemas que tenemos en la vida, no los llegamos a soportar. Dice, una fe, un bautismo, ¿sí? Ahora, no todos tenemos la misma fe. La fe que tengamos es la experiencia que tengamos. ¿Y cómo se obtiene la experiencia? Ustedes han visto que hay muchas personas que cuando va a trabajar a un lugar, le dicen, bueno, si por ejemplo es un vendedor de autos, en cuanto llegue al lugar a pedir trabajo, le van a decir qué experiencia tiene. Entonces, según la experiencia que tiene, es la forma de que va a ser más efectivo en una compra y venta de autos. La fe que nosotros tengamos también, eso va a hacer que seamos más efectivos en la iglesia de Cristo, ¿sí? Eso hace que seamos más efectivos. Dice, bueno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto? Cada persona que llegó a los pies de Jesucristo, en cuanto recibe a Cristo, recibe por lo menos un don, ¿sí? Un don para trabajar en la iglesia del Señor. Ahora, hay muchos que pueden recibir un don, 2, 3, 4, 5 dones, los pueden recibir. Y hay algunos que reciben uno solo, nada más. Y dicen, bueno, como es tan poco lo que yo he recibido, como ese de los talentos, dice, bueno, yo voy a guardar y no voy a hacer nada porque creen que es poco para trabajar en la obra de Dios. Pero todo lo que Dios nos dé, eso es bueno, conforme a lo que nosotros hagamos con ese don. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto. Cuando Jesucristo muere, cuando es sacrificado, Él sube a lo alto. ¿Y qué se llevó? El enemigo no sabía los planes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué se llevó Él? Se llevó la cautividad. ¿Cuál es la cautividad? La cautividad es la que nos tiene a nosotros, o nos tenía a nosotros, cautivos, se puede decir presos. Eso es un cautivo, alguien tomado, preso, ¿sí? Entonces nosotros estábamos tomados presos del enemigo, y el enemigo hacía lo que quería con nuestras vidas, ¿sí? Sabía y sabe nuestras debilidades y podía hacer con nosotros lo que quería. Pero en cuanto llegamos a Cristo, entonces todo aquello que me tenía cautivo a mí como a todas las personas, se llevó.
¿sí? Se lo llevó esa cautividad, ¿sí? Se llevó cautivo esa cautividad y dio dones a los hombres. O sea que, primero que nada, hay que entenderlo de esta forma. Él murió para que nosotros fuéramos libres. Para que fuéramos libres, Él murió. Lo que tenía cautivo a nuestras vidas, se llevó. Lo que nos tenía prisionero, se lo llevó Jesucristo. ¿Sí? Y después que quedamos nosotros libres, después que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, después que hemos recibido el poder para trabajar para Cristo, dice que dio dones a los hombres, ¿sí? Ahora, ¿y eso de que subió qué es? Dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que una cosa se debe entender, que Jesucristo, cuando muere, Él desciende a los infiernos para mostrarle al mundo que era cierta su venida, que había, para aquellos que tendrían que haber creído lo que decía la palabra de Dios, que debían haber vivido conforme a lo que Dios mandaba, y bueno, estaban en el infierno por no querer entender las cosas que Dios estaba anunciando a través de los profetas y de los líderes que tenía en aquel tiempo Dios en el Antiguo Testamento. Y bueno, cuando Jesucristo viene, nace de la Virgen María, crece, muere para darnos, o sea, Él muere para darnos vida a nosotros. Dice que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Jesucristo tenía un trabajo. El trabajo era que tenía que morir por la humanidad, tenía que vencer la muerte. El enemigo lo mata porque pensaba que terminándose él, se terminaba todo. Entonces él lo mata a Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Él muere y el enemigo estaba contento porque dijo, bueno, ¿quién va a venir ahora si ya matamos al Hijo? Y ya no se puede hacer nada más. Pero el enemigo no sabía los planes de Dios. El enemigo no sabía los planes de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él se puso contento y pensó que había matado a Cristo. Pero solo fue un plan de redención para todos los hombres, para que fuéramos libres todos. Y en aquel plan pagó nuestro Señor Jesucristo por las faltas que teníamos y por las que aún tenemos y las que vamos a tener. Él pagó por eso. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y él mismo dice, y también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. El otro día hablábamos que si Jesucristo no estuviera, no existiría nada. Cuando Jesucristo sube, Dios bendiga a Joy Luciani, Dios le bendiga,
usted, a toda la familia, a Jimmy, a Josecito, a Aarón, ¿sí? Y a usted, que Dios le bendiga. Bueno, yo y Lucianis, como ya lo he dicho muchas veces, está en Chile, mi hija es Joana Luciani, y bueno, siempre se conecta con nosotros para compartir la palabra. Y dice acá que Él subió a los cielos para llenarlo todo, ¿sí? La presencia de Jesucristo lo llena todo. Nada más que a veces no se puede entender, hay que tomarlo a Jesucristo como es Dios. Entonces, en realidad, todo está lleno de Él, pero nosotros estamos dentro de Él, no fuera de sus límites, sino dentro de sus límites. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿sí? A otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Una de las cosas que nosotros debemos entender, que estuvieron los 12 apóstoles, ¿sí? Ustedes saben que Judas Iscariote fue el que entregó al Señor, así que él mismo terminó muerto porque se ahorcó, pero fue reemplazado por otro apóstol. Uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor. ¿Sí? Haber visto al Señor. Por eso el apóstol Pablo tenía el problema de que, como él no había estado en el tiempo de los apóstoles, creían que él no era apóstol porque no había visto al Señor según ellos. Pero sí, él vio al Señor porque el Señor se le apareció a Pablo, y el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces él se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo era erróneo, persiguiendo a los cristianos, y terminó siendo cristiano. Y después, cuando él predicaba, toda la gente tenía miedo porque pensaba que era una trampa de él para matar más cristianos, juntarlos y matarlos, pero se había convertido. Entonces los apóstoles terminaron en el tiempo de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que se...? Porque hoy día es lamentable, a veces yo tengo que decir cosas que a veces a la gente le molesta, pero hoy no hay apóstoles, ¿sí? Tampoco hay profetas, ¿sí? Tampoco hay profetas. Muchos dicen, bueno, pongámoslo de esta forma. Hay algunas personas que de repente dicen, bueno, tal cosa va a pasar, o tal cosa, o esto, o lo otro, y se produce. Entonces, desde aquel momento ya las personas piensan que son apóstoles o profetas, ¿sí? Apóstol en realidad no es nada extraordinario. En realidad, apóstol quiere decir un enviado, ¿sí? Para que sepan lo que es un apóstol, un enviado. O sea que, si ustedes ven, al haber viajado por tantos lugares, donde Dios me envió a mí, yo podría decir, bueno, yo soy apóstol, pero no, yo soy solamente un pastor, evangelista, maestro, y nada más. ¿Por qué? Porque por más que me ponga títulos, no sirve de nada, sino que
Lo que sirve es lo que Dios me ilumine para darle a otros, o el poder que use, que Dios produzca para que se hagan milagros. Eso es todo. Ahora, acá vemos que también dice a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo creo que ustedes entiendan esto. Cuando dice pastores y maestros, porque todo pastor debe ser maestro. Todo pastor. No puede ser un pastor y no ser maestro. Así que, si es pastor, tiene que estudiar. Porque tiene que ser un maestro para enseñar mejor la palabra de Dios, ¿sí? Para no decir cualquier cosa. Ahora, ¿por qué hace esto el Señor? ¿Sí? A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todo lo que da Dios, porque hay que entender estas cosas. Dios, todo lo que da a un siervo de Dios, no lo da como medallas para llevarlas y pensar que son medallas como lo de los generales, sino para que las exhiba. Sino que todo lo que Dios da es para, dice, la edificación del cuerpo de Cristo. No es para, lo que Dios da no es para cada uno, para sí mismo, sino para que eso lo use en la obra de Dios. ¿Sí? O sea, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? O sea, hasta que todos lleguemos a ser uno en la misma fe, ¿sí? Y dice, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios para enseñar a otros, para edificar a otros, y para algunos que están confundidos, sacarlos del error. Yo muchas veces tengo la costumbre de hacer cosas donde quiero a las personas sacarlas del error, por el conocimiento que Dios me dio, conforme a la palabra. Pero hay personas que han sido enseñadas de una forma que no pueden dejar cosas que se les enseñaron mal, ¿sí? Hay muchas cosas que el pueblo de Cristo se le ha enseñado mal. ¿Y qué quiero decir esto? Que hay muchos hoy día pastores legalistas que enseñan las cosas conforme a sus deseos y muchas veces quebrantando los mandamientos. Y voy a darle un ejemplo que Dios puso en mi corazón. Dios, si vamos a Deuteronomio 18:10, allí vamos a ver todas las cosas que Dios no quiere que hagamos. Entre ellas, de las cosas que Dios habla, es que no hagamos sortilegio o juegos de azar o de suerte, ¿sí? Y este ejemplo que le voy a dar es para muchas iglesias. Estas iglesias, ¿qué es lo que hacen? Una hermana se encarga de hacer nosotros le decimos torta de cumpleaños, en otro lugar se le dice cake, en otros lugares se le dice pastel,
Y después este pastel, que es el que se usa para los cumpleaños, lo sortean en las iglesias para recaudar fondos. El deseo de recaudar fondos para la iglesia está bien, pero no rompiendo los mandamientos que Dios dice que no hagamos, ¿sí? Dice que no hagamos, que no practiquemos el sorteo, que no practiquemos la adivinación, que no practiquemos los juegos de magia, que no hablemos con los muertos si las personas lo hacen, porque cada ser querido que tienen van a la tumba y comienzan a hablar allí. Y esas cosas hacen que las personas tengan diferentes ideas. Ahora, dice, ¿qué es lo que está diciendo acá? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos estemos unidos en la misma fe, cumpliendo los mandamientos de la forma que Dios los pide. Dice, a un varón perfecto, dice, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que, en esencia, ¿qué es lo que Dios nos pide? Dios nos pide que nosotros lleguemos espiritualmente a la estatura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y no se puede inventar una estatura espiritual igual a la de Cristo sin cumplir los mandamientos y sin escudriñar las Escrituras. Debemos escudriñar las Escrituras y de esa forma, ¿sí?, vamos a poder ir subiendo espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo. Aunque hay muchos que a lo mejor les puede molestar decir que uno se debe parecer a Cristo, pero les voy a dar un mandamiento del Señor. El Señor dijo así: sed santos porque yo soy santo. O sea que, más allá de todo lo que pueda costar el ser santo, porque somos santos desde el momento que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos una criatura nueva, somos santos, somos apartados. Entonces, no es solamente el quedarnos con que somos llamados y que hemos sido apartados, sino que en todo esto, lo primero que Dios nos pide es santidad. ¿Sí? Santidad. Así que hermanos, hermanas, amigas, amigos, esto es lo que tenemos para hoy día. Espero que sea de bendición para ustedes y que sobre todo lo que tienen que entender es que Jesucristo se llevó la cautividad que nos tenía cautivos a nosotros. Nos dio dones para trabajar en su obra, para edificación de su iglesia, ¿sí?, y para que todos lleguemos a la estatura de Cristo espiritualmente y todos estemos unidos en una misma fe. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo martes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.